Los manuscritos del Mar Muerto. Misteriosos textos de la época de Jesucristo que permanecieron 2000 años ocultos en cuevas. Israel, el Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra. En 1946, un beduino que cuidaba de su rebaño descubrió algo extraordinario. Un hallazgo que cambiaría para siempre la historia de la Biblia. Estaba buscando una cabra que se le había escapado cuando encontró una cueva. Tiró una piedra al interior para hacer salir a la cabra. Pero la piedra no dio directamente contra el suelo, sino con algo de cerámica. El pastor entró a investigar. Ocultas tras una angosta entrada, se hallaban unas extrañas vasijas. Y en su interior, unos antiguos tesoros. Delicados pergaminos escritos en hebreo 200 años antes del nacimiento de Cristo. Estos maltrechos pergaminos son los manuscritos del Mar Muerto. Los textos bíblicos más antiguos del mundo. Se considera uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de esta época de la historia de la humanidad. En el desértico paraje de Qumran, cercano al Mar Muerto, se hallaron miles de fragmentos de manuscritos en pergamino y en papiro que habían sido preservados dentro de vasijas de barro en 11 cuevas. Hasta ese entonces, aunque mucho se había hablado acerca de los esenios, poco se sabía realmente acerca de ellos. 3 autores antiguos, todos ellos del siglo I después de Cristo, habían aportado algo de información sobre la comunidad esenia. El griego Filón de Alejandría, el judeo romano Flavio Josefo y el romano Plinio el Viejo. Filón calculó que su población era de unos 4000 habitantes y dice simplemente que evitaban las ciudades y preferían las aldeas, que eran campesinos y artesanos, que no acopiaban oro ni plata, ni compraban tierras, sino que sólo se procuraban lo mínimo necesario para subsistir, ya que toda su riqueza era el desprendimiento y la satisfacción. También nos dice que aborrecen la esclavitud y que se prestan mutuamente servicios de hombres libres. Son educados en la piedad, la santidad, la justicia y el orden, y viven según la regla de un triple amor. El amor a Dios, el amor a la virtud y el amor a la humanidad. ¿Tendrán estos manuscritos la clave sobre quién fue su autor y por qué los ocultó en el desierto? Gracias a esta tecnología, Esbal descubre que uno de los 2 últimos manuscritos que quedan por descifrar es un calendario religioso. Es único. No existe nada igual fuera de los manuscritos del Mar Muerto. Hace 2000 años, seguir tu propio calendario religioso era un acto radical. Este calendario puede decirnos quién escribió los pergaminos.
Los sacerdotes judíos que controlaban el templo de Jerusalén seguían el calendario lunar con años de 354 días. Cuando había luna nueva, los sumos sacerdotes hacían ofrendas de fruta y cereales y sacrificaban animales para conseguir el favor de su Dios. Los autores de estos manuscritos rechazaban ese tipo de ofrendas. Ellos propugnaban la purificación y se sumergían en agua fría al menos 2 veces al día. También decidieron guiarse por su propio calendario, que tenía 364 días y se basaba en la rotación del Sol. Las pistas para resolver esas incógnitas podrían estar aquí. Cerca de la cueva en la que se halló la mayoría de los manuscritos, se encuentran las ruinas de un curioso asentamiento. Su nombre es Qumran, y junto a él se extienden unos misteriosos montículos de piedra. En ese lugar, los arqueólogos desenterraron más de 70 esqueletos que fueron enterrados del mismo inusual modo. Los cadáveres yacían solos, en zanjas de 2 metros, sin ninguna de sus posesiones. Todos están boca arriba, con las manos sobre las caderas y la cabeza mirando en dirección sur, hacia el abrasador sol del mediodía. ¿Son estos los hijos de la luz, los guardianes de los manuscritos? Félix Gracia nos acompaña hoy y creo que tú en Qumran tuviste una experiencia espiritual muy personal. ¿Podrías explicarnos un poco? Qumran, como sabes, es el escenario de numerosos sucesos bíblicos importantes, es decir, está cargado de historia y además de lo que se podría definir como una historia que tiene mucha carga sobre nosotros porque afecta a nuestra fe y eso siempre es importante. Allí predicó el Bautista, allí fue bautizado Jesús, allí Jesús se retiró al monte de la Cuarentena, que está en las orillas del Mar Muerto, como sabes, donde fue tentado y regresó a los 40 días transformado. Y toda esa carga histórica yo creo que nos afecta, nos influye, de manera que cuando llegas allí reaccionas inconscientemente ante el escenario. Pero fundamentalmente lo que yo tuve ocasión de vivir en aquel momento fue una especie de reconsideración o de reflexión profunda acerca de la tragedia de los esenios. Los esenios, como sabes, después de 2 siglos y medio o un poco más de existencia, fueron pasados a cuchillo finalmente por las tropas del general Vespasiano. Y todo eso a mí me hizo pensar mucho en aquel momento porque identifiqué a los esenios como los representantes o la materialización o la personificación de lo nuevo, de algo que surge, de algo que intenta abrirse un hueco, abrirse un espacio. En aquel contexto sociocultural los esenios representaban, por supuesto, la novedad. Ellos tenían una visión de la relación de Dios con los hombres completamente rompedora respecto de lo que era tradicional en el pueblo judío. Y en ese sentido, digo, para mí los esenios representaban el nacimiento de lo nuevo. Mientras que Roma, el Imperio Romano, era la representación de lo establecido, de lo que ahora llamamos el sistema. Y una vez más se produce la confrontación entre lo establecido que no quiere cambiar y lo nuevo que pugna por abrirse un espacio. Y una vez más lo establecido, el sistema, consigue dar muerte a eso que trata de nacer. Quien conoce muy bien también aquellos parajes es Abel Pose, escritor, Premio Internacional Rómulo Gallegos, embajador de la Argentina en Praga y que fue embajador en Israel durante 3 años. ¿Qué recuerdos tenemos de aquellos parajes, de Qumran? Para mí Qumran fue el lugar de esa experiencia que Rudolf Otto llamaba lo luminoso, un lugar que tiene una extraña carga de factores religiosos, donde presumimos que puede haberse producido una epifanía o realmente se produjo allí una epifanía. Es un ambiente luminoso, particularmente extraño. El Mar Muerto está situado en la depresión más profunda de la Tierra, 400 metros bajo el nivel del mar, y muy cerca del mar, paradójicamente, y en el borde de una sierra áspera, una sierra reseca, que es la sierra de Judea, la tierra de Judea, y allí hay unas cavernas
yo pasé alguna vez, al principio como turista y después fui poco a poco cayendo en la fascinación de Qumran. Hay ahí unas cavernas y se puede presumir que existió ese pueblo que decía Greasia de los esenios como una especie de gran convento de gente que eligió la marginalidad de la reflexión, la marginalidad del que va a producir un nuevo Dios. Yo no creo que la muerte, esa muerte que cause incluso físicamente después al final la legión de Flor y de Vespasiano, sea, digamos, una muerte inútil, es la muerte de un renacimiento. Y ahí es el lugar donde se produce algo nuevo. Hay dos partes, una es Qumran, donde uno puede ver desde lejos ya las cavernas, donde se han encontrado los manuscritos. Es un lugar fascinante, reseco, donde se puede conservar cualquier cosa, porque parecería que ahí está depositada la misma eternidad. Y más allá, el cañadón, el valle irrigado, fértil de Engedi, que es un lugar también fascinante, donde también se presume que grupos de esenios han vivido y de otras sectas. En Engedi fue refugio del rey David, hay toda una tradición literaria, en los cánticos. Es también un lugar luminoso. Son lugares donde realmente recibimos una experiencia muy curiosa. Creo que hay muy pocos santuarios en el mundo. La misma experiencia la podemos haber recibido en Machu Picchu, la podemos haber recibido en Delfos, en Luxor y creo que en Qumran. Es el lugar donde se produce una transformación del ser, donde el ámbito físico y geográfico nos lleva a una reflexión hacia Dios, digamos, hacia una conciencia de la situación del hombre en el cosmos, como diría Max Scheler, de nuestra precariedad y de la necesidad de buscar un diálogo con esa gran fuerza de la cual dependemos. Fernando Sánchez. En el año 1955, en su libro Memorias de la Amada María, Madre de Jesús, hasta ahora no relatadas, la maestra ascendida María nos da muy relevante información acerca de la relación de José, de Jesús y de Juan el Amado con la comunidad esenia. En un discurso que ofreció la mañana del Viernes Santo de abril de 1955, la maestra ascendida María nos relata lo siguiente. Recuerdo aquellos días cuando José y yo nos preparábamos para el nacimiento de Jesús. Recuerdo hacer las pequeñas vestiduras para ese bebé y también disfrutar de la asociación con José, quien era en sí mismo tanto un místico como un hombre espiritualmente muy avanzado. Él era miembro de la Hermandad de los Esenios. Era alguien que sabía mucho acerca de la ley y que me enseñó mucho de esa ley en aquellos meses de espera. Juntos planeamos nuestro futuro. Juntos oramos para que cada uno de nosotros pudiera tener la fortaleza para llevar a cabo nuestra misión con gloria. Y tras relatar algunas de sus experiencias en Egipto y su regreso a Jerusalén, nos cuenta: finalmente, un día José me dijo: María, se me ha dicho que no me quedan ya muchos años por delante. Habrá una partida tras la cual tú deberás continuar sola. Mi maestro me ha dicho
que ya es el momento de presentar a nuestro hijo a los esenios. Es también el momento de que yo traiga a Santiago y a Juan a tu presencia y de que ellos sean establecidos sobre el sendero espiritual. Después yo voy a ir a buscar a aquellos hombres que mi maestro me ha dicho serán tu fortaleza y la de Jesús en los días que han de venir. La maestra ascendida María nos explica también que José era el tutor de los hermanos Santiago y Juan, que como niños habían sido criados por una amable mujer, pero que llegada esta edad había que tomar una decisión con respecto a su futuro. Así que José dijo a María: iré a donde están estos chicos y les preguntaré cuál de ellos aceptará el papel como cabeza de familia y quién está deseoso de recibir entrenamiento como preparación para convertirse en la mano derecha de Jesús en los días que habrán de venir. José fue al hogar de los chicos. Santiago, que era más fuerte, mayor y de una naturaleza más práctica, asumió las responsabilidades del hogar. John fue enviado a los esenios, donde él permaneció en entrenamiento durante algunos años. Estas importantes revelaciones sobre la relación de algunos de los principales protagonistas de la dispensación cristiana con la comunidad de los esenios las hemos encontrado en el capítulo 12 del importantísimo libro del Puente a la Libertad, Memorias de la Amada María, Madre de Jesús. Y nos las amplía el propio Maestro Ascendido Juan el Amado en un discurso que dio a los estudiantes del Puente a la Libertad en 1955, donde nos cuenta: en la vida temprana de los discípulos y apóstoles, nosotros éramos individuos sencillos que vivíamos en Judea. La mayoría habíamos olvidado los votos que realizamos ante el amado Lord Maitreya. Habíamos olvidado la gran misión que iba a escribirse en las páginas de la vida mediante la presencia del amado Maestro Jesús. Pero la gran guardiana silenciosa de esa era nos custodió, protegió y guió a través de esos años de crecimiento, a cada uno según su desarrollo y capacidad. Santiago y yo fuimos especialmente bendecidos por la asociación que tuvimos con el amado José. Cuando llegamos a un periodo en el que era necesario que nosotros asumiéramos ciertas responsabilidades por nuestra edad, a Santiago y a mí se nos permitió elegir quién entraría a la hermandad de la Orden de los Esenios
¿Y quién se ganaría nuestro pan diario? Siendo yo el más joven y quizás el más místico y menos práctico, fui elegido para entrar a la orden de los esenios. Sin embargo, solo a la rama externa, puesto que no pude tomar el voto final. A la edad de 15 años yo entré a esta mística hermandad. Fue allí donde recibí la preparación y fortaleza que necesitaría cuando más tarde fui llamado para ser una protección para el amado Jesús y más adelante un protector y custodio para la bendita María. Una única vez durante aquellos años recuerdo haber visto la figura y presencia del Maestro. Incluso entonces yo no supe de la gran parte que Él tenía en el plan divino. Yo no supe de la actividad que Él iba a llevar a cabo, ni de la proximidad de nuestra asociación. Pero mientras yo estaba allí en el templo externo, llevando a cabo mi ceremonial, vi a esa figura hermosa y alta que caminaba hacia el templo interno. Durante un momento mi atención se desvió de mi adoración a Dios y pensé con profundo sentimiento en mi corazón: ahí va un hombre que destacará entre todos los demás hombres. Sabéis, la sabiduría de la ley era tal que los grandes seres que estaban protegiendo al amado Jesús y a la bendita María consideraron sabio que ninguno, ni siquiera aquellos que iban a ayudar, compartiera el secreto desarrollo y maduración de su gran espíritu. Así fuimos nosotros preparados, cada uno de nuestra propia manera particular, tal como vosotros estáis siendo preparados ahora. En aquellos días no parecía ni mágico, ni místico, ni glamuroso. Yo incluso me preguntaba que por qué se requería de mí que pasara por aquellas iniciaciones de fortaleza, de paz y de constancia. Pero, esforzándome por obedecer a la luz dentro de mi corazón y a mis custodios, yo me desarrollé lo mejor que pude. Tenía esperanza de ocupar un puesto, quizás en el sacerdocio, o de entrar de nuevo al mundo como un instructor de la humanidad. Después llegó el momento de mi regreso al mundo de la forma, fuera de la hermandad, y yo entré en las actividades diarias de mi poblado. Yo sopesaba dentro de mi corazón
ciertos misterios y secretos de la vida que me habían sido impartidos y esperaba, aparentemente, por alguna llamada mística. Había otros hombres y mujeres que también esperaban. Había como un gran silencio sobre toda la nación. El oído interno de cada uno estaba sintonizado para escuchar el sonido de una trompeta mística. Algunos aún siguen esperando. Esa llamada sutil y mística se dio. Sin embargo, hasta la fecha, muchos esperan aún por el Mesías, después de que Él haya venido, escrito su página en el libro de la vida y de que se haya ido en la gloria que es suya. Ese ambiente absolutamente cósmico es el otro gran impulso de Qumran. Y creo entonces que es muy probable que esta comunidad disidente, esta comunidad que se aleja de la oficialidad religiosa judía para conservar una espiritualidad, incrementarla con estos aportes de meditación, de alejamiento de lo que es el compromiso del poder religioso de Jerusalén, es posible que hayan culminado en este gran iniciado que es Cristo. En realidad la vida de Cristo, como todos sabemos, hay unos años que van entre sus 3 y 30 años que no sabemos qué ocurrió. Hay una visión itinerante. La enseñanza maestra ascendida nos ha dejado constancia de que sí hubo relación entre el Maestro ascendido Jesús y sus allegados y la comunidad de los esenios. Y también se nos deja constancia de que no se limitó a esta asociación esenia, sino que anteriormente había estado recibiendo también iniciaciones e instrucción en Luxor y posteriormente, tal y como nos relata él mismo, estuvo en el retiro de Arabia y viajó también a Tíbet, India y diversos lugares. En el diario del Puente de octubre de 1953, el Maestro Ascendido Jesús nos lo explica con sus propias palabras. Viene un periodo sobre el sendero en el que los poderes internos se esfuerzan por prevalecer y la conciencia externa trata de retener su dominio sobre el templo. A este periodo se han referido los maestros ascendidos como el de un Armagedón individual. Es esa lucha de la personalidad humana, de los vehículos inferiores que durante mucho tiempo han usurpado el poder de la divinidad del individuo, del Cristo interno, y no permiten fácilmente que la divinidad vuelva a ser el único poder que actúa en nosotros. Continúa el Maestro. Aquel que lleva en su pecho al Cristo que despierta y no ha aprendido aún el secreto de la rendición a ese Cristo, está ciertamente inquieto. Yo llevé este poder divino respirante
a través de todo canal de enseñanza conocido, con la esperanza de que allí su sed pudiera ser saciada y encontrar yo la paz. Finalmente, en el retiro de Arabia, las palabras de mi amigo Juan el Bautista llegaron a estar claras para mí, hablando de la rendición de este ego externo al Cristo. Yo debo disminuir para que tú puedas aumentar. Estoy segura de que cualquiera de nosotros que lleve algún tiempo transitando el sendero espiritual entiende perfectamente esta búsqueda de la que nos habla el Maestro Ascendido Jesús cuando nos explica cómo Él buscó diferentes canales de aprendizaje con la esperanza de calmar esa sed interior y de encontrar la paz. Puede que las enseñanzas ortodoxas a veces se empeñen por hacer creer que cuando un ser como Siddhartha o como Jesús vienen a la encarnación, ya tienen todos sus poderes y atributos divinos plenamente desarrollados y actualizados, pero esta creencia para lo que sirve es para desviar a la gente, haciéndoles creer que se trata de seres excepcionales y que nosotros no podemos aspirar a lo mismo, lo cual estos mismos seres nos explican en su enseñanza, que afortunadamente no es el caso. Es justamente lo contrario. Ellos se esforzaron tanto para que otros pudiéramos observar su ejemplo y seguirlo. La fuerza siniestra, esa creación humana que se opone a la expansión de la luz, en sus esfuerzos por acallar la victoria del Jesucristo ascendido triunfante, ha hecho todo lo posible por poner la atención de la humanidad en lo que no es constructivo. Y una de sus tretas ha sido ese morboso interés en los supuestos sufrimientos del amado Jesús en la cruz. Los que deseen conocer la verdad tienen ahora la oportunidad de escucharla en palabras del protagonista de esta situación, que es el propio amado Maestro Jesús. En tiempos de crisis sabrás, como lo supe yo, que únicamente mi madre, Juan el Amado y María Magdalena permanecieron durante 3 horas en la colina del Gólgota. Su amor y su luz envolvió mi forma a medida que era levantada. Sus oraciones me rodearon y me desconectaron del empuje de la gravedad de mi cuerpo, mediante cierta enseñanza esenia con la cual tanto mi madre como el amado Juan estaban familiarizados. El empuje de la gravedad
desgarra a cualquier persona crucificada cuando la cruz se levanta. Pero eso fue eliminado para mí a través de los llamados de Juan y de mi madre. Así que no tuve el terrible peso de mi cuerpo contra los clavos y la cruz, y fui aliviado en aquel entonces. Amados, también vosotros podéis serlo en tiempos de crisis. Así que a toda la humanidad que dice amarme, le digo, ven, ven, ven al interior de esa conciencia, la cual I am, y permanece allí. ¿Qué mejor invitación puedo darte? Yo te sostendré con mis propios brazos, hasta la hora en la cual tú puedas sostenerte a ti mismo mediante tu propio Cristo expandido. En los diversos artículos y documentales que he estado consultando mientras preparaba esta clase, escucho que se utiliza a menudo la palabra casualidad, hablando de este descubrimiento. La palabra casualidad deberíamos desterrarla de una conciencia que ama la verdad y del verdadero espíritu científico. En el mismo periodo en que los arqueólogos estaban descubriendo nuevas cuevas y manuscritos y excavando los asentamientos cercanos a estas cuevas, en ese mismo periodo de años, la Maestra Ascendida María, el amado Maestro Ascendido Jesús, el Maestro Ascendido Juan el Amado, estaban dando enseñanza a la humanidad a través de la dispensación del Puente a la Libertad, donde daban revelaciones sobre la relación de la comunidad esenia con el servicio que estos seres prestaron en armonía con su plan divino. Palabras sagradas perdidas durante siglos emergen al combinar las imágenes. Y también en sincronía con la revelación por parte de la hueste ascendida de luz, esta vez a toda la humanidad, de que el verdadero nombre de Dios es I Am, y que existen registros que así lo demuestran. En la cueva número 4 de las halladas en esta zona del planeta, se encuentra un manuscrito en papiro donde se confirma lo que los maestros han explicado en las dispensaciones para la nueva era. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Profesor, primero, tiene que ver con una duda que tengo hace tiempo de por qué en Qumran el nombre, o mejor dicho, el tetragrama, lo escriben en paleo-hebreo junto al texto que está en hebreo, digamos, de Qumran. ¿Qué es lo que había detrás de la mentalidad de eso? Y todo esto tiene que ver con un tema muy complejo en la época del Segundo Templo, que es el uso del nombre de Dios.
Según la tradición judía, el nombre de Dios es un nombre sagrado y secreto que solamente el gran sacerdote conocía cómo pronunciarlo, y lo pronunciaba solamente en el Santo de los Santos, en el día más sagrado del pueblo judío, que es el Yom Kippur. Es decir, el hombre más sagrado de Israel, el gran sacerdote, en el lugar más sagrado, que es el Santo de los Santos, y en el día más sagrado, en ese día se conjugaban los tres y el nombre de Dios funcionaba como Axis Mundi, como comunicando el cielo y la tierra. Después de la memoria del pueblo de Israel desaparece y no sabemos cómo se pronunciaba ese nombre, pero sin duda, en este caso la tradición de los qumranistas muestra el respeto y el pavor que les generaba el nombre sagrado de Dios, y por eso también el uso de una grafía diferente. Se confirma cuál es el verdadero nombre de la divinidad. Se confirma que esta información siempre se le ha dado a los iniciados, especialmente cuando están en la encarnación en la que son ya candidatos a la ascensión. Y se confirma también que existen registros que lo demuestran. El descubrimiento de este papiro en la cueva número 4 ha suscitado muchísimo interés y también está dando lugar de nuevo a mucho debate. Hay investigadores, científicos, pastores, etcétera, que se están cuestionando una vez más las traducciones y las interpretaciones que se han hecho acerca de cómo se debía pronunciar o traducir el nombre sagrado de Dios. A la luz del descubrimiento de este manuscrito, el cual, si ustedes desean, pueden consultar, está en Wikipedia, información acerca de este manuscrito y por qué se le da tanta importancia. Hay muchos que ahora reconocen que ha habido grandes errores y que no era la pronunciación correcta ni la traducción correcta, todos estos Yahvé, Jehová, etcétera, que hemos venido oyendo durante los últimos siglos. Fíjense, sin embargo, lo que nos acaba de explicar este experto en los manuscritos del Mar Muerto, que es precisamente el director del lugar en Israel donde se encuentran en la actualidad la mayoría de estos manuscritos. Nos está diciendo que la realidad es que nadie sabía cómo se pronunciaba el verdadero nombre de Dios. El único a quien se transmitía ese conocimiento era al supremo sacerdote, quien a su vez lo transmitiría a su sucesor. En la tradición judía, el nombre de Dios es un nombre sagrado y secreto que solamente el gran sacerdote conocía cómo pronunciarlo. Sin embargo, a los grandes iniciados de todas las épocas se les revela el verdadero nombre de Dios porque lo necesitan para llevar a cabo su misión y también porque, tal y como han explicado los maestros ascendidos, en la última encarnación de alguien a quien se considera ya candidato a la ascensión, siempre se le revela este conocimiento.
Afortunadamente, con la entrada de esta última nueva dispensación, se derogó la ley oculta en los años 30 y lo que antes solo lo podían recibir los iniciados, se le ha dado ahora a toda la humanidad porque lo necesitamos para el gran cambio en el que está inmerso nuestro planeta, nuestro sistema y en el que estamos individualmente inmersos cada uno de nosotros. Estamos en la encrucijada de decidir si esta es nuestra última encarnación en la Tierra, finalizando con la victoria de nuestra ascensión, o si es nuestra última encarnación en la Tierra porque no se nos va a permitir volver, porque no estamos usando plenamente para beneficio propio y de nuestros semejantes la enseñanza espiritual que se nos ha dado. La ley cósmica no cambia. El que la humanidad esté consciente de la fórmula de la ley de la gravedad o que la desconozca no cambia la gravedad. El que la humanidad esté consciente de cuál es el verdadero nombre de la deidad y cómo se pronuncia en todo el universo, que lo sepamos o no, no cambia ese nombre. Como siempre, la decisión es individual de si deseamos vivir como verdaderos místicos, con gran amor, gratitud y reverencia por todas estas revelaciones y permitiendo que se expandan con naturalidad desde nuestro propio corazón a medida que las aplicamos estas poderosas leyes y que comprobamos su gran poder en nuestro propio laboratorio de vida. Solo así, convenciéndonos a nosotros mismos de que esto funciona mediante nuestra propia aplicación, podremos compartirlo amorosamente con otros, con el sentimiento que da esa confianza que produce el haber puesto algo a prueba y ver que es real. Cuanto más se impregna uno de este conocimiento sagrado de forma práctica y vivencial, menos deseos vamos a tener de entrar en polémicas. Para aquellos que sí deseen poner a prueba las verdades ofrecidas por los maestros ascendidos para esta nueva dispensación, les invito a descargar gratuitamente el libro Las palabras sagradas I Am según los maestros ascendidos, que está disponible en PDF en este enlace que comparto aquí con ustedes. En un histórico discurso que dio el gran director divino el 18 de septiembre de 1937, se nos dice cómo se escribe el verdadero nombre de Dios. Y se nos ha dicho también en esta enseñanza cómo se pronuncia. Las palabras I am, tal y como se escriben en inglés hoy en día, y
También se nos ha dicho que se pronuncian del mismo modo que se pronuncian en la actualidad en el idioma inglés. Y se advirtió igualmente varias veces en la enseñanza maestra ascendida que estas palabras jamás deben traducirse a ningún idioma ni cambiarse de modo alguno. Y mucha atención porque en esta nueva dispensación, a pesar de lo claro que esto se ha explicado por parte de los maestros ascendidos, de nuevo estamos en una situación en que no muchos años después de que se diera esta revelación, ya hay traductores que lo han pasado por alto y han traducido lo que se nos ha dicho es intraducible. En este sentido, este gran interés, esta forma de comportamiento de los esenios que el historiador Josefo nos comenta. Y es que los esenios tenían por norma no transmitir a otros ni una sola partícula de doctrina distinta a lo que ellos mismos han recibido y colaborar en la conservación de los libros. Es decir, que tenían una reverencia enorme por la ley cósmica, por la ley universal, por la ley de la vida, y tal y como la recibían, así la transmitían. Invita a la reflexión, observar que en tiempos de gran peligro, ellos dieron prioridad a preservar sus manuscritos sagrados, estas escrituras, poniéndolas a salvo en lugares ocultos como eran aquellas cuevas, a huir ellos mismos para preservar su permanencia en la encarnación. Así es como se comporta el verdadero sacerdocio. El mayor tesoro que tenemos no es permanecer por más o menos tiempo en la encarnación. El mayor tesoro es nuestra parte del plan divino según la ley de la vida, con armonía y con respeto a la voluntad de Dios y de sus divinos mensajeros. I am.